Bueno, muchachos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar con la segunda clase de andragogía en salud laboral. Les quiero compartir también una presentación que les tenía preparada. ¿Sí la logran visualizar? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar Sí, profe. sobre los tipos de riesgos. Inicialmente, según lo que ustedes me han subido en la plataforma cuando les solicité el ensayo, algunos me hablaron de unos riesgos, pero hoy vamos a tocar netamente los, los riesgos laborales, pero de tipo físico. Aquí hablan de que conocer estos riesgos dan la garantía de prevenir y minimizar todas las situaciones indeseables, ya que dan caso o dan lugar a poder encontrar una solución. Cuando hablamos de riesgos físicos, vamos a encontrar, es una sola clasificación, los riesgos físicos, los que vamos a ver hoy, donde vamos a hablar del ruido. El ruido es uno de los primeros riesgos que encontramos y es posible ya que es provocado también no solamente por maquinaria, sino también por vibraciones que pueden afectar todo lo que es la columna vertebral, puede acarrear dolores abdominales y digestivos, dolores de cabeza. También el ruido consiste que es una onda de movimiento ondulatorio. Es elástico por una fuente de vibración, es una onda de tipo longitudinal y se propaga por el aire. También genera por vibraciones, como les había mencionado. El ruido tiene una velocidad de propagación que está también en el aire y puede estar a 0 grados centígrados. Varía también aproximadamente de 0,65 metros por segundo por cada grado centígrado de cambio de temperatura. El oído tiene como un límite o un nivel de tolerancia que está entre los 100 y 120 decibeles, donde se hace inconfortable, ¿sí? A los 130 decibeles se sienten esos crujidos y ya de 130 a 140 la sensación se puede hacer un poco dolorosa. Estoy tratando de admitirlos para que de pronto si tienen alguna inquietud pues lo pregunten, pero la idea es que no lleguen a lo último de la clase, porque ya pues para qué. Bueno, esa tolerancia del oído no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias producen las sensaciones más desagradables. ¿Alguno de ustedes de pronto ha sufrido del ruido, del oído, que está a punto de que se le reviente? No sé si han sentido esa sensación. ¿Ninguno? ¿O no me escuchan? Bueno, no los escucho. No, profe. No. No, ya en ningún momento. Ah, bueno, sí me están escuchando. Yo trabajé un tiempo manipulando un compresor ¿Sí? y eso me llevaba a una pérdida muy mínima en el oído. Ok. Ah, bueno. Yo sí, por el tema de que sufro de alergia, ya varias veces, pues más que todo estaba más peladita. Casi me revienta el suyo como 2 y este 3. Y la verdad el dolor sí es demasiado insoportable. Hay una clasificación del ruido. Me gustaría de pronto que cuando tengan la presentación traten de leer los tipos de clasificación o cuando yo les digan cómo se caracteriza, puntos claves como este. Por ejemplo, los efectos sobre el ruido, sobre el mecanismo auditivo, y hay unos efectos generales y hay otros efectos del ruido. Cuando son sobre el mecanismo auditivo, tenemos debido a un ruido repentino e intenso, en el que tiene cabida una serie de explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y dañan incluso la cadena de huesillos, resultando un tipo leve o moderado de lesión. Cuando es un ruido continuo, ¿quién fue la que me dijo que usaba compresor? Yo, Natalia. Bueno, Natalia, ese sería un tipo de ruido de pronto continuo, ¿cierto? No es ni repentino ni intenso así Sí. por momento. ¿Qué hay? Hay una fatiga en el sistema osteomuscular del oído medio. A esta fase de fatiga
sigue la vuelta normal de sensibilidad. De esta manera, el órgano de Corti, que está en continuo estado de fatiga y recuperación, es que se va a ver afectado. Y ahí es donde podemos ver, no sé si a usted en esa empresa le hicieron un examen de ingreso, un examen ya de periódico, que es el que se hace cada año a los empleados. Como usted manipulaba eso, no sé si le harían Sí. el examen auditivo y salió bien, no tuvo ningún problema. No tuvo ningún problema, Natalia. Tuve una pérdida muy mínima en el oído izquierdo. ¿Y qué le dijo la empresa? ¿No le dijeron nada al respecto? No, la solución fue comprarme unos tapones. Ok. Pero en cuanto a la pérdida, no me hicieron nada. Bueno, dicen que esta fase de fatiga sigue la vuelta a nivel normal de sensibilidad. Es decir, o sea, usted puede oír normalmente, solamente que hay un nivel leve de que ya no escucha igual. De este órgano del corte está en continuo estado de fatiga y recuperación. Es lo mismo que con los ojos, pero ahorita pues vamos a verlo más adelante. Están los efectos generales sobre el mecanismo auditivo que pueden clasificarse de la siguiente manera, que son esos, debidos a un repentino, a un ruido repentino o a un ruido continuo. Y están los efectos que se clasifican así, efectos sobre mecanismos auditivos y otros efectos sobre el ruido, que ya vendrían siendo las alteraciones por la fatiga visual, trastornos sobre el aparato digestivo, digamos, son como efectos secundarios que tiene cuando usted tiene una pérdida auditiva. Cuando yo tuve la molestia que casi se me revienta el oído, la verdad el dolor le llegaba uno aquí por el cuello y toda la cabeza. O sea, el dolor así usted se acueste, como sea, es totalmente insoportable. ¿Ya? Se salió de la... Necesito que me confirmen quiénes me están escuchando. Se cayó el internet, muchachos. ¿Ya me escuchan de nuevo? Ahora sí. Ah, qué fallas ahí con el internet, qué pena. De pronto hasta ahora, como hay tanta gente conectada. Bueno, ¿en qué iba? Vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Íbamos acá. Conéctate con ella. Dígale buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Dígale buenas noches. Ay, madre, hay que poner audífonos. No. Dígale buenas noches. Mayra, buenas noches. Mayra Cáceres. Ah, hola, Mayra. Bueno, Mayra, Mayra estamos aquí Cáceres. hablando de la clasificación del ruido y luego pasamos a donde está el tema de estudios de ruido. Bueno, en el tema de estudios de ruido, vamos a ver investigaciones sumarias para una aproximación a un problema dado. Con este objeto se utilizan instrumentos Pero yo oigo bien. de sensibilidad limitada. ¿Listo? Está también el estudio de las características del ruido para determinar sus posibles efectos nocivos. Y también están los estudios de investigación con fines de control del ruido, con lo que podemos hacer una estrecha relación donde se hacen las investigaciones para controlar el ruido. ¿Qué podemos tratar de ver, digamos, en una empresa? ¿Qué creen que hace una empresa para evitar que el personal se les enferme por
trastornos auditivos por exceso de ruido. ¿Qué creen que hace una empresa? Pues, Ellos toman las medidas necesarias para que el personal ¿eso no? Sí, no sufra esa lesión, ¿no? Y por lo menos les dan implementos de Audífonos. seguridad, en el caso de tapaoídos, y los capacitan para que ellos puedan ejecutar la labor de manera segura. ok. ¿Tapones? ¿Lo vuelto? O, Sí, Wilfredo. bueno, Wilfredo, muy bien. Ahí hablamos de que le dan dotación, elementos de protección personal y los capacitan también. Recuerden que cuando son empresas que se les ve que están en contacto con un riesgo laboral o que pueden tener algún daño, hay inclusive entidades que se los exigen. Vamos a encontrar profesionales o tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo. También se requiere que el personal esté supervisado siempre por alguien de seguridad, ¿no? Que no se nos olvide esa parte. Cuando hablamos de características para determinar sus posibles efectos nocivos, ¿a qué creen que hace referencia? ¿Se alcanzan a apreciar la diapositiva? Sí. Bueno, cuando hablan de características del ruido para determinar sus posibles efectos nocivos. Si ustedes se van a una empresa, ¿usted cómo cree que puede caracterizar ese ruido? Pues todas las empresas tienen diferentes, por lo menos las de maquinaria, ruidos fuertes, ¿no? Sí, De salones de belleza, pues obviamente son los secadores, no son tan fuertes. Depende de la fábrica o empresa, ¿no? sí, aunque hoy en día en una peluquería, pues, digamos, no es tanto el impacto porque pues la persona tiene el secador un poquito lejos. El que lo siente un poco más de cerca es el cliente, pero más sin embargo no. ¿Qué pasa? Hay elementos o hay equipos, ¿sí me escuchan? Hay elementos o equipos Sí. que ya tienen, digamos, dentro de su hoja de seguridad que para manipularlo requiere de tapoídos o requiere unas pausas activas. Es decir, Natalia manejaba el compresor, pero ella no podía manejar el compresor por 4 o 5 horas seguidas. Ella debía tomar cada determinado tiempo una pausa activa y también anexo a esto tener sus elementos de protección, incluidos los tapaoídos. Acuérdense que para ciertos elementos, si nos vamos a la parte de obras civiles, está el rotomartillo o el martillo demoledor. Ustedes lo han visto cuando lo trabajan por ahí en las vías, que están rompiendo el pavimento. Sí. Ellos, aparte de tener los tapaoídos de inserción, deben tener los tapaoídos de copa. Eso lo solicita ahí mismo en la hoja de seguridad del equipo. Entonces, no es solamente darle los elementos de protección y capacitar, sino también, dependiendo de la herramienta o la máquina o el equipo que estén usando, conocer su hoja de seguridad o su hoja de vida y saber qué medidas de prevención deben acatar. Hay otros elementos, lo mismo, que por las vibraciones van a tener que seguir esas pausas activas obligatorias. Y donde dice investigaciones sumarias para una primera aproximación a un problema dado, ahí también aquí podemos hacer relación, que una empresa hace una matriz de riesgos. ¿Sí la han escuchado? Sí. ¿Qué está haciendo allá? ¿Ese es quién? ¿Renzo o Edison? Sí, Bueno, entonces, ahí donde yo les digo a ustedes que la matriz de riesgos hace énfasis a esto, que se debe evaluar el riesgo del ruido y se requiere 3 tipos de información. Lo que les decía de la hoja de seguridad, niveles de ruido de una planta y maquinaria, el modelo de exposición de todas las personas afectadas por el ruido y la cantidad de personas que se encuentran afectadas por los niveles de exposición. ¿Sí? No solamente vamos a mirar una maquinaria en sí, sino qué tan expuestos están ciertas personas y la cantidad de personas que van a estar expuestas a esos niveles de ruido. Eso también se hace en lo que les dije, es la matriz de riesgos. Tiene una estrecha relación. Las variaciones de la presión. Dale un letrerito, qué pena. Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la mayoría de las cosas.
No existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que produzcan disturbios en los trabajadores, ni minas suficientemente profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, la cuestión de la presión se presenta cuando las personas están trabajando perforaciones de túneles o construcción de puentes o trabajos que son por debajo del agua y más si están a distancias considerables. Aquí hay una imagen donde les dice más o menos cuál es la presión a la que se someten a diferentes alturas y a qué órganos afecta. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí la alcanzan a ver? Ujú. Sí. Sí, señora. Sí, señora. Dice que un bar o 14.7 PSI, si está a más o menos, bueno, está por encimita. Si ya está a 10 metros, ya hay una presión más alta. Nada más vemos aquí que a 30 metros la presión está a 4 bares o 58.8 PSI. Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración para la gente que hace esos tipos de trabajos y que les toca bucear. Entonces, pero tiene el inconveniente del peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten molestias. Recuerden que estamos viendo el tipo de riesgo físico. El primer tipo de riesgo físico que vimos fue ¿el de qué? El del ruido. Y ahorita estamos viendo el de la presión, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro qué se puede ver. Esto es un ejemplo No de se uno de los oye nada. aparatos. No, ¿quién no escucha nada? ¿Quién me dijo que no escuchaba? Bueno, ¿ya? Que salen todas las pantallas No, pues con el internet. Sí, pero está grande esa conexión. Sí. Bueno, ya los estoy escuchando algunos. Me avisan cuando me escuchen Ya mejor, sé. por favor. ¿Hasta cuánto me Por favor, me confirman cuando ya me estén escuchando mejor. Sí, señora, sí se escucha. Estoy escuchando. Para seguir compartiendo Ya pantalla. acá le escucha, profe. escucho el perrito? No, ese no es mío. No tengo perro. Ok. Bueno, Pero no, tú continuamos, ¿sí? revisas la... No, se va a hacer el perrito de quién. Ok, continuamos. Esto es un ejemplo. Mm, No, ese internet me está estresando, ¿no? Profe, sí se está escuchando. Sí, pero igual me Hay estresa. interferencia, hay Horrible. interferencia. La diferencia de pronto es por el wifi y la señal, no sé. Sí, sino que esta hora también es como una hora en la que todo el mundo está ahí pegado. Bueno, Sí, continuamos, ¿listo? listo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que es la escafandra. Esos son como un casquito que usan para que el aire del exterior a través de una válvula de seguridad colocada en un casco metálico por intermedio de un tubo flexible conectado a una bomba permita que la persona pueda respirar debajo del agua a altas profundidades. ¿Sí? La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la presión del agua. Entonces con esto lo podrían trabajar durante un tiempo considerable. Lo único que yo les comentaba es que es muy pesado el equipo. Otro factor físico que vamos a encontrar es el ambiente. El ambiente también es, la temperatura en el ambiente también es considerado un riesgo físico, ya que si son muy altas o muy bajas las temperaturas va a influir en el trabajo de la persona. Los valores ideales en el trabajo están entre 21 grados y 50% de humedad. En el caso de los trabajos que están próximos a hornos siderúrgicos de cerámica y forjas, también inclusive los que trabajan en los asaderos de pollos. ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien que trabaja en un asadero de pollos, que esté asando los pollos? Resulta que también se ha descubierto que esas personas, por estar tan cerca a ese calor que se emite en donde asan los pollos, hace que también se les empiece a agrandar el corazón.
Yo conozco Sí, muchas. profe, y digamos las personas también que están en asaderos de pollos y digamos, no tienen la precaución de que llegan a su casa de pronto a bañarse o cosas así. Eso también nos perjudica. El acaloramiento. Sí, el Sí, las calor en altas el cuerpo. temperaturas. Inclusive, no sé si ustedes vieron el ejemplo ¿en qué? Eso era yo no me acuerdo, era una mina, donde decían, creo que era donde eran la caldera de las cerámicas, de un señor que se montó en la parte de arriba y se sí. cayó y quedó Mm, totalmente, Que cayó. sí, se sí. quemó porque imagínense, eso Ansiedad. estaba a una temperatura supremamente Pero alta. La verdad no me acuerdo cuánto era, pero el man, eso quedó totalmente tostadito, eso no quedó nada. Crocante. por eso es que tienen que tener las precauciones. Pues sí, el man ahí cometió la imprudencia de subirse allá, sabiendo que abajo estaban todas esas calderas. Debería cocinarse. Ujú. En el otro extremo sí está en cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. Por ejemplo, un matpollo, que también tienen sus cuartos extremadamente fríos, tienen que darle la dotación como chaquetas, botas, Sí, para bufandas, neveras. esa- que están, digamos, constantemente allí, entonces tienen que tener también sus elementos de protección. eh, Como en este caso, frigoríficos tienen que tener curso de manejo de alimentos, manipulación de alimentos. Tienen que tener la parte de Bioseguridad. sí, ¿no? Y les tienen que hacer el examen, el cosmetológico, le hacen un examen donde para manipular alimentos no puede tener las uñas largas, le toman muestras en las uñas, en la nariz también, para que la persona entre pues en condiciones óptimas y anexo a eso tienen que hacer ese curso de manipulación de alimentos, si no, no puede trabajar. Aquí dice que la máquina humana funciona mejor a una temperatura normal. Cuando el cuerpo trabaja a una temperatura bien entre 37 grados centígrados, sin embargo el trabajo muscular produce calor y este tiene que ser disipado para mantener una temperatura normal. También para las personas que trabajan, no sé, en Agua Chica, Barranca Bermeja, Calor eh, extremo. el personal de seguridad tiene que garantizar que se les esté entregando continuamente hidratación al personal para que no vayan a desmayarse o tener una recaída por la alta temperatura y por Las decir, zonas petroleras, más que todo, las zonas petroleras son muy exacto, calurosas. sí, por ejemplo un tubo, eso es terrible. Yopal Casanare también es bastante fuerte. Bueno, exacto, estos son unos ejemplos. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de la del cuerpo, se pierde una cantidad de calor por conducción, convección y radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de vapor de agua. Ahí es donde vemos lo que es la deshidratación que les mencionaba. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando esos procesos compensan el calor producido por el metabolismo normal y por un esfuerzo muscular. Ya cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo, aumenta el valor por convección, conducción y radiación. Y además el producido por el trabajo muscular. Entonces, ¿qué pasa? En todo el cuerpo se le disipa ese calor mediante la evaporación, que produce un enfriamiento. Así como cuando ustedes sudan, el cuerpo suda, ¿para qué? Para tratar de refrescarse por esa alta temperatura que hay. A veces es bueno sudar por eso. A veces cuando usted ve que la persona no suda y está a esa alta temperatura, dicen que el termostato lo tiene dañado. No sé si lo han escuchado. A fin A de que veces. esto, bueno, a fin de que esto ocurra, la velocidad de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel permite una gran cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo donde pierde el calor. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo una actividad y estamos sudados, nuestros poros se dilatan. No sé si ustedes han hecho alguna actividad y de pronto así sudados, ¿no? Que estén un poquito exaltados. De pronto algún roce con alguna prenda o algún elemento les causa inclusive una irritación o como en mi caso, como a mí me ha pasado, yo me quemo. O sea, la piel de tanta fricción se quema. ¿Pero por qué? Se hace fácilmente es porque la piel está así. Hay esa vasodilatación. Los poros se dilatan y entonces pasa eso. A mí me ha pasado, inclusive estoy haciendo deporte o algo y alguna prenda me queda un poco apretada en ciertas partes, entonces a mí lo que me pasa es que me quemo. Se me quema un poquito la piel y luego al rato es que me doy cuenta
Es por eso, porque el cuerpo se exalta un poco. Bueno, aquí vemos las temperaturas extremas, fría o calor. Lo que ya les decía, el hombre necesita sus 37 grados centígrados para que permanezca constante, pero hay unas variables, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno, hay unas variables que intervienen en la sensación de confort. ¿Y estas cuáles son? Primero, el nivel de activación, las características de la vestimenta, la humedad relativa, la temperatura seca, la temperatura radiante media y la velocidad del aire. ¿Sí? Si ustedes tienen un buen vientico, bueno, si está acaloradito, el viento ayuda a que uno se refresque y de pronto no se acalore tanto. Entonces, como la actividad física del ser humano genera calor, en función de esa intensidad de la actividad, la magnitud de calor será mayor o menor. Y para evitar que esa acumulación de calor producido por el cuerpo o ganada por el ambiente descompense la temperatura, hay unos mecanismos físicos y fisiológicos que la afectan. Aquí vamos a entrar con el tema como otro factor físico. Todos ellos están estrechamente relacionados. Se trata de poderles explicar un poquito eso. Vamos a entrar a otro factor físico que es la iluminación. ¿Por qué es importante la iluminación en un sitio de trabajo? ¿Por qué creen que es importante? Los escucho. ¿Sí me escucharon? Sí. ¿Por qué creen que es En importante? porque en ocasiones, dependiendo del área de trabajo, sea un lugar cerrado o un lugar abierto, sin techo, Sí. pues como ya hemos hablado, promueve la seguridad, ¿no? Las personas están más perceptibles al entorno laboral, pueden mirar los obstáculos y pueden percibir los posibles riesgos a las posibles causas de accidentes laborales. Entonces es importante tener en cuenta también la iluminación, tanto sea en un lugar cubierto como al aire libre o si trabaja de noche también. Ok, muy bien. ¿Ustedes han escuchado también lo de estudio de iluminación de un puesto de trabajo? Sí. Bueno, esto es importante porque entonces no se trata de iluminación general, si la cantidad de luz es en un punto focal. Por ejemplo, yo aquí tengo una bombilla aquí atrás y tengo una adelante. Sí. Necesito de las dos, porque si tengo solo esta, no, yo necesito que ella también me colabore aquí para poder ver. Los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de la tarea. Las personas que de pronto están en máquinas de coser, máquinas planas, máquinas de esas fileteadoras, las personas que están trabajando con zapatos, con calzado, también las personas que trabajan en un computador todo el día, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, como lo que le acabé de mencionar, más necesita la luminosidad en un punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona una fatiga en los ojos y perjudica el sistema nervioso. Ayuda a la al deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. Por eso es que lo que yo les decía, el encargado de seguridad y salud en el trabajo debe poner mucho interés en estos factores de iluminación que facilitan la realización de esas tareas. Ustedes deben exhibir inclusive si sienten que están en un sitio con las condiciones de iluminación malas, que les den esa calidad para que ustedes puedan cumplir con sus labores y que les rinda también su trabajo. Esos conceptos de iluminación para esas tareas visuales vamos a verlos como la agudeza visual, las dimensiones del objeto, el contraste, el resplandor, la velocidad de percepción como el color, el brillo y el parpadeo. Como les decía yo ahorita, hacer un estudio de iluminación. ¿Cuántos de ustedes ya tienen problemas para ver? ¿Quiénes de ustedes necesitan lentes ya? Yo no puedo ver, pero de lejos. ¿De lejos no ven? Bueno, No, ¿quién más? tengo miopía. Ni de lejos ni de cerca. Yo también. ¿Quién Yo no ve ni de también. lejos ni de cerca? Muy bien. Ya no vemos nada. Yo lo escucho, pero a veces no sé quién es el que está hablando. Bueno, también tienen que ver el tema del celular, ¿no? Para aquellas personas que les gusta la letra chiquititica. Bueno, y los que, sobre todo cuando ustedes comen o están en la habitación oscuras con el celular, lo mismo. Todo ese tipo
de acciones Bueno, que les el problema afecta la vista. no es para ver de cerca, pues porque pues, de cerca sí veo muy bien. Entonces es como de lejos, como que no puedo leer de lejos. Ok, pero igual debe cuidarse los ojos cuando está con el celular. Inclusive ahorita, si no está bien iluminada, sería bueno que tenga pues sus lentes para que vea bien. Porque luego eso es el aumento, Iluminación de sobra. hay un aumento progresivo en esas fallas, ¿no? Hay gente que cada vez se pone más ciego y más ciego, más ciego, más ciego. Mañana tiene clase. Bueno, el aumento progresivo en la cantidad de iluminación de siempre como resultado mejores ejecuciones visuales. La experiencia dice que determinadas tareas visuales con ciertos niveles de iluminación se pueden considerar como críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una mejor ejecución como una diferencia importante. Aquí hay una imagen donde hay una oficina pues que está muy bien iluminada. Aparte de que tiene una iluminación natural por las ventanas, tiene las bombillas arriba y por eso todo se ve con claridad. También anexo a esto, cuando se hacen esos estudios de iluminación, se revisa que las bombillas estén libres de polvo, de telarañas o inclusive objetos que no permitan que llegue bien la luz a los puestos de trabajo. La agudeza visual es la capacidad para ver y ella está relacionada con características estructurales y la condición física de los ojos, así como las personas difieren en peso, estatura, fuerza física, al igual forma difieren en su habilidad para ver. La agudeza visual de una persona disminuye por la edad y por la poca iluminación, aunque hoy en día hay muchas personas que ya están sufriendo de los ojos. Por ejemplo, mi hermana ya sufre de la vista y por ejemplo mi mamá sí, ahorita es ya por la edad que ellos no pueden ver desde cerca, ¿no? Entonces los ven a ellos viendo así el celular. Aléjemelo. Pero eso ya es por la edad, eso es normal, que ya a cierta edad tengan esas fallas. Pero ella, digamos, de lejos ven súper bien. Aquí dice que una recomendación de una iluminación para un aula son entre 300 a 700 luces. Luces es una forma de medir la luz, ¿sí? La luminosidad. Para que no reflejen, se puede controlar con un reóstato. Existen áreas para el tipo de actividad que se realiza, que se requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste y necesita altos niveles de iluminación. El sistema de iluminación, aquí se ve un poquito mejor en esta imagen, se debe cumplir los siguientes requisitos. Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos. Para las personas que están en constante contacto o que trabajan muy seguido en un computador, también es necesario el tema, lo que ya les mencioné, las pausas activas. Es decir, si ya tiene una hora dándole el computador y de pronto se siente que ya le arden los ojos, es porque se necesita, bueno, tiene una horita trabajando seguido, bueno, listo, parte tantico, mira un punto lejano, pero que no esté tan iluminado, lo mira y se queda un rato así, parpadea, trata de descansar por ahí unos 5 minuticos del computador para que así sus ojos tengan un descanso. Estar en constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz y deben evitarse contrastes violentos de luz y sombra y las oposiciones de claro y oscuro. Para las personas que manejamos moto, yo que manejo moto, es bueno que tengan unas buenas gafas al momento de manejar, sobre todo cuando están a mediodía o una hora de la tarde donde el sol está con todo. ¿Por qué? Porque no es solamente la luz solar, sino también el polvo, el mugre, el viento, afectan también los ojos y ayuda a que pues empecemos a tener fallas. ¿Cuáles son los niveles mínimos de iluminación para tareas visuales? En lúmenes. Lúmenes es una forma también, aparte de luces, de medir la iluminación. Las tareas visuales, variables y sencillas, que están entre 250 a 500. La observación continua de detalles, que está entre 500 a 1000. Las tareas visuales continuas y de precisión ya debe estar entre 1000 a 2000. Y los trabajos muy delicados y de detalles que deben ser mayor de 2000. ¿Cuál podría ser un trabajo muy delicado? O de detalles. Hacer pulseritas, que son unas pepitas chiquitas, coser. Coser también, muy bien. Eso me parece a mí que es bastante así como que... Las manicuristas que se desgastan bastante. También
los tatuadores, Sí, tatuadores. creería. Bueno, esas son unas, ¿no? Yo creo que ya una observación continua de detalles, yo creo que sería de pronto estar en el computador. También, disculpe, también Dígame. trabajé hace tiempo en un taller de joyería en donde se colocaban piezas muy pequeñas como diamantes, esmeraldas, rubíes. Entonces eso también esforzaba mucho la vista al colocar porque son detalles muy pequeños y muy precisos. Sí, en eso también tienen toda la razón. Hay una clasificación para la distribución de la luz, donde la clasifican en 4, en directa, indirecta, semi-indirecta y semidirecta. En la directa dice que la luz incide correctamente sobre la superficie iluminada. ¿Sí? Sí. No, pero a ver si aquí dice un poquito más. Directa, indirecta. Iluminación directa, indirecta, Ok, semi-indirecta. sí, la luz incide directamente y es la más económica. O sea, la iluminación directa es la más económica y la más utilizada para grandes espacios. La iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y techo. Esta es más costosa. Ahí dice que es la más costosa. La luz queda oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas opacas. Princesa, papá. Esa es la luz. Digamos, esta luz es la directa, esta luz que tengo yo aquí arriba, esa sería la directa. La semi-indirecta es la que, digamos, yo la tengo en un espacio donde ella no me va a dar directamente, sino que Pero tiene la un objeto ilumina. que lo opaca, pero hay una distribución de esa luz. Por eso dice que es la Puede más, ser la de una lámpara. puede ser, pero tienen que ser una, digamos, una lámpara que tenga el foco ahí y me esté dando directamente, no serviría. Esa no se podría. O sea, la luz indirecta vendría siendo la luz que trabajan en el Dremel, que solamente se proyecta es el reflejo, más no se ve la luz propia. No, esa sí es directa, porque igual así usted tenga eso que lo opaca, ella sigue dando. Es más bien esas que ustedes ven, ¿cómo le digo yo? Ustedes, bueno, es que ¿cómo les explico? Profe, de las lámparas de lujo, ¿no? No, es que tienen ¿cómo se llama? El brillo dándole directamente. Tiene que haber un objeto que lo opaque y que distribuya la luz hacia los lados. Ustedes han visto que hay unos donde tienen puede ser un drywall, pero la luz está por dentro del drywall, es decir, la luz da hacia la pared y refleja hacia abajo. No A esa abajo. luz me refiero, es la luz que hacen en la figura del Dremel, no la que va enfocada en toda la mitad, que es la que distribuye toda la habitación, sino hacen la figura en el Dremel y a esa le meten una luz indirecta, que solamente es como una sombra, Que no ponen el es la luz drywall como y tal. ella da hacia arriba y se esparce un poquito. Ajá, Esa sería la indirecta. ¿Sí? Esa la puede ser. indirecta. Sino que hay unos que hacen esa indirecta más lujosa, más fina, y por eso es que dicen que es la más costosa. ¿Ve? Luego está la iluminación semi-indirecta. ¿Sí? Combina los dos tipos Bueno, de colores. Dígame. ¿y cuál sería la del computador entonces? Porque usted sabe No, que el computador de todas maneras bota una luz. sí, pues esa sería la directa, porque hay una luz que me está dando directamente, Ya. porque es una pantalla. Obviamente, si yo la pongo en negro, no me va a dar igual, pero si usted la pone toda en blanca, ella me va a generar una luz hacia el rostro. Por eso es que dicen que es malo que usted esté trabajando con su computador, inclusive el celular o una tablet, y que usted alrededor está a oscuras. Ahí está usted fatigando sus ojos. Ahora vamos a la semi-indirecta. Dice que combina los dos tipos anteriores, con el uso de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes superiores de las paredes que transmiten a la superficie que va a ser iluminada. De igual manera, las bombillas emiten cierta cantidad de luz directa, como la que les acabo de mencionar, y por tanto existen dos efectos luminosos. ¿Sí? Esa es la combinación de las dos anteriores. Yo creería que esa sí sería la del drywall, la semi-indirecta. Porque dice así, combina los dos tipos de luz anterior. El uso de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo, en las partes superiores de las paredes que la transmiten a la superficie que va a ser iluminada. De igual manera, las bombillas emiten cierta cantidad de luz directa y por tanto existen dos efectos luminosos.
Yo creo que esa sería la semidirecta, la del driveway. Y la iluminación semidirecta ya vendría siendo la mayor parte de la luz incide de manera directa con la superficie que va a ser iluminada y cierta cantidad de luz se reflejan a las paredes y el techo. Esa podría ser más bien como de las vallas publicitarias que iluminan bien la publicidad, pero también hay una luz que cae a su alrededor. Mm, El caso es que hay 4 tipos de distribuciones de la luz. Bueno, la luminancia. La luminancia es la cantidad de luz devuelta por cada unidad de superficie, es decir, la relación entre el flujo de luz y la superficie iluminada. La unidad de medida es la candela, TD, por unidad de superficie en metros cuadrados. Entonces, la iluminación en las instituciones, de acuerdo a la actividad que se realice, puede ser con exigencia visual baja, 100 luz, se le diría luz. Con exigencia visual moderada, unos 200. A una visual elevada sería 500. Muy elevada, 1000. Y para uso ocasional sería 50. Un uso habitual como el de una habitación, 100. Uso ocasional, 25. Y uso habitual, 50 luz. Entonces ya cuando, dependiendo de la exigencia, vamos a ver cómo se clasifica esa luminancia, que está diferida por unidad de superficie por metro cuadrado. CD por unidad de superficie. La CD sobre metro cuadrado vendría siendo cómo se mide la luminancia. Pasamos ahora a otro factor físico. ¿Cuántos factores llevamos? 4. ¿Cómo va la clasificación de los factores físicos para los riesgos? ¿Cuáles hemos visto? Visual, ruidos, visual, ruido, auditivo, temperatura, Temperatura. ¿Qué más? La iluminación La iluminación. y la luminancia. Sí, la iluminación viene ahí dentro de la luminancia. Temperatura, y ahora vamos a pasar a vibración. El ruido. Sí, el ruido fue primero. Vibraciones. Ahora vibraciones, como yo les dije, tiene cierta relación con la del ruido, ¿sí? Porque por las vibraciones se produce el ruido. Entonces, dice aquí que las vibraciones es un movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia y intensidad, o también puede ser aleatorio, que es lo más corriente. Es frecuente encontrar un foco que genere el ruido. Y las vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero se centra en su acción en una zona específica. El oído y las vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no específicas en la mayoría de los casos. Cuando hay una exposición a las vibraciones, vamos a encontrar vibraciones a mano o el brazo y hay unas vibraciones globales. Cuando vemos esas vibraciones a mano o brazo, ¿con qué tipo de elementos podríamos creer que hay vibraciones solamente que repercuten en las manos o en los brazos? La maquinaria un taladro. pesada. La maquinaria pesada yo creo que creería que es como una vibración global, ¿no? El taladro Sí. es algo más pequeño, pero igual tiene una vibración. Más Un que todo taladro en la mano o el percutor. brazo. El Sí. percutor yo creo que afectaría todo. Hay unos que son grandes y queda uno vibrando. Sí, la verdad sí. Yo diría que un percutor entraría en vibración global. Ya un taladro normal para abrir huequitos así en la casa sí sería mano-brazo. Entonces el martilleo ¿sí? El No sé, martillaje no produce una vibración así como un martillo, ¿cómo se llama? Un taladro. Es diferente. Puede ser también, le digo que, una máquina de coser. Ustedes saben que eso Ah, sí. es una vibración. Pero esa más que todo es de la cintura para abajo, que le vibra a uno. ¿No genera una vibración en los brazos? No, También, claro. pero si la colocas las manos encima de la mesa, pero mientras no estés las manos ahí, no. En cambio, de la cintura para abajo, sí. No, la mayoría de la gente cose y coloca las manos en la mesa de la máquina, ¿no? Entonces se siente la vibración. Mi mamá cose y ella, he visto eso, no sé. Bueno, también hay otro tipo de trabajo, por ejemplo, los de calzado, cuando le hacen ciertos trabajos, les vibra bastante las manos. Hay ciertos trabajos muy específicos
donde Hay una prensa de calzado que bota bastante vibración, que es la con la que uno hace los moldes. bueno, eso sería uno de manobrazo, puede ser global dependiendo. Dice aquí que la vibración manobrazo son vibraciones parciales y resulta del contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante. Por ejemplo, una empuñadura de herramienta portátil, un objeto que se mantenga sobre una superficie móvil o un ando de una máquina. Puede ser, digamos, algo que esté vibrando mucho de una máquina, que solamente tenga contacto con las manos o los dedos. Ya las vibraciones globales, como le dije a ¿es Wilfredo o quién es? Edison. Wilfredo, sí. El GK es quién es. El taladro. Que por eso es que me gusta que pongan el nombre. El G. Renzo. ¿El G es Renzo? Sí, profe. Ah, bueno, listo, Renzo, ya lo voy conociendo. Ujú. Bueno, Ajá. las vibraciones en todo el cuerpo, como la exposición a vibraciones que pueden tener la misma consecuencia en todas las situaciones. Ellas pueden tener efectos más usuales como los traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza y trastornos visuales. O sea, las vibraciones ya con maquinaria pesada yo creo que sí afectan más todo el Pues, cuerpo. profe, sí, Dígame. profe, póngale cuidado. Yo soy técnico operador de maquinaria pesada ¿Sí? y estaba trabajando en Monterrey Casanare. Ujú. Yo terminé el contrato a finales de enero, principios de febrero, más o menos. ¿Sí? Y y pues resulta que yo salí y yo pues me vine de viaje, o sea, me vine para acá, para Cúcuta, pues la cuestión también de la universidad que me habían llamado. Y como a los 15 días de ya estar acá en Cúcuta, o sea, de la misma vibración, yo manejaba una excavadora hidráulica, una 350, una Coelco. ¿Sí? Y entonces, o sea, eso es mucha la vibración que se siente al estar uno excavando y al estar levantando terreno, o sea, totalmente rústicos, muy gruesos. Entonces, a los Hacen el 15 días de estar descapote. acá, sí, exacto, descapotando. Y cuando estaba aquí en Cúcuta, a los 15 días, empecé con un dolor en la parte del cuello hacia la cintura. Algo que no me dejaba estar sentado ni nada. Y pues yo digo que eso es problema de las mismas vibraciones que sentía en la máquina. Exacto. Y usted cuando trabajaba ahí, ¿le hacían alguna afiliación? ¿Usted le hacían algún contrato con alguna entidad o algo? Sí, claro, eso es ¿Usted trabaja como independiente? con Cobio Oriente. No, es con Cobio Oriente, con la ANI. Esa era con la ANI porque Pero estaba sobre cuando la a uno le vía. hacen un contrato, a uno le hacen unos exámenes antes de ingresar y cuando sale también, ¿usted no se los hizo? Exacto. No, el examen yo me lo hice cuando ingresé y entré bien. Cuando yo me fui, cuando me salió el contrato, o sea, que yo terminamos el contrato, yo le dije a la muchacha que los exámenes de salida y me dijeron que sí, que por qué momento me llamaban por los exámenes y hasta la fecha, sino que me llamaron para los exámenes. ¿Pero Y usted los firmó estuve llamando. Pero usted se alguna puede hacer carta? un examen. ¿Pero firmó alguna carta de exoneración? Sí, o sea, ya me hicieron firmar las cartas No hay donde, o problema. Si sea, usted firmó carta de exoneración de exámenes, Sí. no, Ya de perdió. exámenes, exámenes no firmé ninguna porque me dijeron que quedan pendientes los exámenes, pero en ningún momento me han llamado ni nada. Y estuve llamando y porque que la usted oficina tan está pronto cerrada, sale. que por la pandemia, que no sé qué, que no sé qué más, bueno. Pero Entonces, si quedó eso ujú. pendiente, porque es que usted tan pronto sale, tienen que 5 días hábiles para que usted se haga los exámenes. Si Sí. usted no va, ellos Sí, dan, exacto, pero usted no quiso hacérselos y ujú, ya, lo mismo. Pero ellos tenían que pues, sí, comunicarlo a usted. Si no le comunicaron o no ujú, tienen evidencia de que le hayan comunicado, sí puede agarrarse usted ahí y puede ganarle el sí, dinero. O al menos para que lo sigan pues, tratando. pues gracias a Dios, pues, o sea, no me ha vuelto a dar ese dolor que tenía al principio, ¿no? O sea, yo creo que eso va pasando como poco a poco, tal vez. Ya uno de que Sí, ya deja de estar uno montado en la máquina y todo ok. esto. Ujú. Aquí vamos a ver otro que son las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Eso es una forma de transmisión espacial de la energía. Esta se efectúa mediante las ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos inestables. Es decir, una radiación ionizante es cuando interacciona con la materia y origina partículas con carga eléctrica como iones. Unas radiaciones ionizantes pueden ser las electromagnéticas producidas por los rayos X o los rayos gamma.
Las corpusculares por partículas componentes de los átomos que son emitidas por partículas alfa y beta. Y las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden emitir daños graves e irreversibles para la salud. Las no ionizantes, eso se les llama por espectro electromagnético. Está ordenado de mayor energía y se puede resumir los diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma. Los campos eléctricos y magnéticos estáticos, las ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radiofrecuencia. Aquí entran las infrarrojas, las microondas, la luz visible y la luz ultravioleta. Los efectos de estas radiaciones no ionizadas sobre el organismo son de distinta naturaleza en función de frecuencia. Las del microondas son especialmente peligrosas por los efectos sobre la salud derivadas de su gran capacidad de calentar. Aquí vemos ejemplos. La de los rayos X son un poco más específicas para ciertas labores, pero aquí también vemos las de microondas, las electromagnéticas, eléctricas, sí, para la gente que trabaja en el campo del sector eléctrico, y también las de la luz ultravioleta. Por eso es que también se les debe garantizar a ellos capacitación, elementos de protección. Si es para el sector eléctrico, tienen que estar asegurados en la ARL un riesgo 5, porque es bastante peligrosa la actividad en la que están. Y dependiendo de eso, usted, lo mismo, usted paga su seguridad. Me imagino que usted trabaja con maquinaria pesada. ¿Qué nivel de riesgo tenía? Creo que era riesgo 2. Bueno, no debería tener riesgo 2. Riesgo. Por estar en campo mínimo, al menos era un 3 a 4 por la maquinaria Sí, pesada. es que a mí prácticamente no me daban así las los riesgos a los que uno estaba sometido allá en la empresa. ¿Le decían o no le decían? Sí, al principio yo no, es que se le va a dar esto y esto y esto y esto. Entonces, No le dieron nada. eso no dieron prácticamente nada. Por ahí no nos dieron los uniformes de la ANI. Digo, porque, el hecho, nos quedaron de Pero que qué nos daban maluco. que dotación de invierno y nunca nos dieron dotación de invierno. Que nos daban que los tapahoyos que nos daban eran de esos, ¿Inserción? sí, los grandes, pero Los de nunca copa. nos dieron sí, nos dieron fue nada más y los topitos fueron los que nos Los dieron de nomás. inserción. Exacto. Eso es lo que nos prometieron, nunca Pero nos creo dieron. que Eso más bien maquinaria pesada sí les toca de copa. Creo, no sé. sí, claro, por obligación, por obligación, pero nunca nos dieron. Nos prometieron que máquinas con qué, con aire acondicionado, y siempre nos pusieron fue a chupar fue calor todo el tiempo, que hasta nos pusieron a dieta ya. Cuando nos dimos cuenta, todo el mundo rebajando, porque eso era, o sea, no estaban cumpliendo con las normas como eran. Ok. Aquí vemos ahora lo que es las radiaciones infrarrojas o térmicas. Las infrarrojas o térmicas son visibles, pero su longitud de onda está comprendida entre los 8000 Armstrong y 0.3 mm. Un cuerpo sometido al calor a más de 500 grados centígrados emite radiaciones térmicas, las cuales pueden hacer visibles una vez que la temperatura del cuerpo es suficientemente alta. Pero estos rayos no son los únicos productores de efectos calóricos. También hay cuerpos calientes que emiten un máximo de infrarrojos. Sin embargo, todas las radiaciones pueden transformarse en calor cuando son absorbidas. Entonces, las infrarrojas o las térmicas, ¿sí? Hablan aquí de unos niveles de temperatura, unos grados centígrados. Pasamos ahora a las radiaciones ultravioleta, que son las más energéticas que la radiación infrarroja y la luz visible. Naturalmente cuando recibimos la luz ultravioleta por el sol, ¿verdad? Y artificialmente se produce tal radiación con las lámparas germicidas, aparatos médicos y de investigación o los equipos de soldadura. También emiten ese calor de la radiación ultravioleta. Bueno, muchachos, por hoy la idea era explicarles los riesgos físicos, porque ahorita a las 8:15 iniciamos la clase de control de gestión ambiental. Entonces la idea es que no se vayan, tengan su break un ratico, y ahorita a las 8:15 iniciamos la otra clase. Ahorita yo voy a descargar el video, no sé si alcance a compartir de una vez, voy a subirlo, porque es que el problema es no sé cuánto se demora en subirlo, pero si no, pues lo subo después de la otra clase. Igual la idea es compartirles luego esta presentación para que puedan estudiar. Necesito
tengan alguna pregunta. Muy claro. ¿Estamos bien? ¿Quieren? Sí, señora, todo claro. ¿Sí? Entonces, ahorita nos vemos. Disculpe. Dígame. Esta información, en caso de querer estudiar un poco más a fondo sobre esto, usted lo monta en la plataforma, ¿verdad? Sí. Yo voy a subir el video a YouTube. Entonces yo comparto el link por la plataforma y aparte les voy a compartir por el grupo, les comparto ¿cómo se llama? ¿El link o el video Sí, como tal? el link porque es que el video va a quedar pesadísimo. Ah, ok. Eso es lo que estoy pensando ahorita para subirlo. Bueno, señora. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos ahorita, ¿listo? Gracias, profe. Señora. Listo, profe, dale. Bueno. Listo, A listo. las 8. Bueno. Listo.